Esta casa contemporánea que ven fue construida por Leo cuando tenía solo 25 años. Logró autoconstruir su casa de 105 metros cuadrados con contenedores marítimos de segunda mano. Eso le permitió tener no solo una hermosa casa moderna, sino también respetar un presupuesto muy ajustado de 80.000 euros. Hola Leo, gracias por recibirnos en tu bella casa hecha con contenedores marítimos. Hola Julien, bienvenido. ¿Me puedes decir por qué quisiste hacer este tipo de Casa un poco atípica? Hay dos razones principales. Primero, es la estética, como una casa de arquitecto muy contemporánea, me encanta. Y luego está el presupuesto, por supuesto, para tener una casa así. Con esa forma, si hubiéramos optado por un método de construcción clásico, habría sido mucho más costoso. Ok, era realmente estructuralmente, ya que tú tenías ese voladizo, era práctico tener los módulos de los contenedores marítimos. Eso es, exacto, son los módulos los que ya te permiten hacer esa forma y luego, obviamente, estructuralmente hay cosas que respetar para reforzar todo eso, pero sí, los módulos del contenedor te permiten darle esa forma directamente a la instalación y eso es mágico. Y entonces, ¿puedes explicarnos un poco? ¿Cómo arreglaste el interior? Bueno, entonces toda la parte de abajo, ahí vamos a encontrar la sala y la cocina. También hay una recámara con un baño y sanitarios. Y luego, más o menos, ¿cuánto? 55 metros cuadrados, ¿verdad? 55 metros cuadrados para la parte de abajo, eso es. Entonces, en cuanto a los volúmenes, tenemos 2 contenedores abajo y 2 contenedores arriba, así que tenemos los mismos volúmenes. Arriba solo hay 50 metros cuadrados. Retiramos el hueco de la escalera y las divisiones, convirtiendo la parte superior en un espacio para dormir. La propiedad contará con una oficina y 2 recámaras, incluyendo la suite principal con baño integrado. Y ahí quisimos darnos el gusto con una habitación grande. Ok, y Sí, separaste bien tu espacio de día y de noche. esta altura, Y luego, también aprovechaste el desplazamiento de los contenedores para hacer una magnífica... terraza, pues ahí está. La forma de la casa nos permite tener una terraza cubierta como esta. Nosotros hay que saber que vivimos mucho afuera, así que era primordial tener este espacio de vida en el exterior, sabiendo que la superficie de la casa sigue siendo muy razonable, pero una vez más, esa gran terraza realmente le aporta algo a la casa. Te propongo que vayamos a sentarnos para que me expliques un poco todo el proceso de construcción de esta casa contenedor. Pues vamos. ¿Fue fácil obtener el permiso de construcción para una casa atípica hecha de contenedores marítimos? Entonces, para empezar, tengo ganas... De responderte que sí comparado con las ideas preconcebidas. Ahora, hay que saber que la redacción del permiso de construcción, yo hice eso por mi cuenta y ya eso es muy tedioso. Sabiendo que yo era completamente novato en el tema, recibí 2 rechazos antes de que aceptaran mi permiso de construcción. Tuve que arreglármelas con las herramientas que tenía a mi disposición, es decir, programas que no eran nada específicos para hacer planos. Pero al final lo logré y hoy la casa ya está construida y pronto estará terminada. Ahora, aquí hay que saber que estamos en una zona de edificios de Francia, es decir, en un perímetro histórico. Tenemos la iglesia del pueblo, que está catalogada como monumento histórico. En resumen, estamos en la peor situación posible. Para obtener un permiso de construcción, ya que dependemos de los arquitectos de los edificios de Francia, que ellos tienen voz y voto sobre el permiso de construcción. La casa contenedor. Lo que va a importar es su aspecto final. En realidad, no importa si es una casa contenedor o una más tradicional. Si logré obtener un permiso de construcción para mi casa contenedor, a pesar de todas las restricciones que tenía, es posible en casi cualquier lugar de Francia. Efectivamente, El permiso es el primer paso en cualquier proyecto de construcción. Puede ser complicado debido a la administración francesa, mucha gente está involucrada. Por eso lancé Mi Casa Contenedor, un servicio para ayudar a las personas a obtener su permiso de construcción. Para obtenerlo rápidamente y comenzar de inmediato con lo principal, construir la casa. Pero decías que ese no es el único problema administrativo que tuviste. También estuvo el obtener un préstamo para una casa de autoconstrucción. Ese fue un segundo desafío, ese fue un
Gran desafío. Sí, primero hay que saber que en autoconstrucción total, como lo hice yo, no se puede acceder a un financiamiento clásico, es decir, un préstamo hipotecario. Hoy en día no hay ningún banco que quiera prestarle a un autoconstructor total como lo fui yo, así que tuve que financiar mi proyecto de otra manera. Discutimos un presupuesto muy razonable de 80.000 euros. Aporté 30.000 euros de mis ahorros personales y además de eso tuve que hacer 2 créditos de consumo que están destinados a obras con diferentes tasas de interés. Entonces, uno al 2% para 20.000 euros porque tenía menos de 26 años en ese momento. Y uno de 30.000 euros al 3.3%. Así que bueno, eso ya está. Tuve mala suerte porque era la época en que las tasas estaban muy altas, pero en total pido prestado 50.000 euros. Cuando sumas todo, sigue siendo un reembolso total, que es muy razonable, ya que es una cantidad pequeña. Los créditos de consumo, aunque sean de consumo, se refieren a la duración del préstamo en años. Tengo 2 créditos, uno a 6 años y otro de 30.000 euros a 10 años. En 10 años podemos afirmar que la casa me pertenecerá. Listo, El crédito al consumo es un buen truco, pero el problema es que no puedes pedir prestado a 25 años. ¿Estás obligado a pedir prestado? A tasas un poco más altas y por un tiempo Muy corto. Sí, pero por eso corresponde a la autoconstrucción total. En realidad, todo el dinero que gastamos es solo en materiales. Y así construimos con presupuestos muy razonables. Y creo que hoy en día cualquiera es capaz de hacer una autoconstrucción, quizá empezando desde más o menos lejos. Pero hoy en día tenemos tantas fuentes de información que es posible para todos. Y bueno, justamente nos vas a explicar un poco, paso a paso, cómo construiste esta magnífica casa. Y bueno, con gusto. Si Leo logró autoconstruir una casa tan barata, es en gran parte porque compró muchas cosas de segunda mano. No solo es más ecológico, sino que además permite ahorrar mucho dinero. Lo mencionado aplica tanto para las casas como para tu coche. Puedes comprar piezas de segunda mano en deshuesaderos de autos. Quizás sea un poco complicado. La primera etapa de la construcción fueron los cimientos. Eso es, los cimientos. Aquí se hizo en 3 etapas. Quiero decir, primero se hizo la excavación, luego se hizo un primer pilar enterrado. En total hay 12 pilares de cimentación y además una viga larga de concreto que está ahí para soportar el arco del piso de arriba. Entonces esos 12 pilares primero se cavaron y después se vaciaron los cimientos enterrados. Y luego, en una segunda etapa, se hicieron los encofrados para hacer los pilotes. O sea, estos pilotes de aquí recibieron una placa metálica que fue vaciada directamente adentro para poder soldar los contenedores encima después. Y estos pilotes tienen 60 centímetros de altura, lo que crea hoy un espacio sanitario debajo de la casa, que permitió aislarla por debajo. Y es por eso que hoy vemos que artificialmente el terreno fue elevado para llegar a nivel cero con respecto a la casa. Ok. Y después pediste contenedores y los mandaste entregar sobre tus cimientos. Llegaron los primeros 2 contenedores. Decidí manipularlos yo solo, lo cual fue bastante complicado. Un telescópico más un elevador no se los recomiendo. Si son contenedores que se van a maniobrar a nivel del suelo, con el telescópico puede funcionar. De lo contrario, será necesario llamar a una grúa, como hicimos para los contenedores de arriba. Un contenedor pesa 4 toneladas, pero es muy voluminoso, así que el peso está bien. Pero el tamaño es lo que puede hacer que se vuelva peligroso rápidamente. Elegiste contenedores iCube de 2,70 metros de altura de piso a techo, ¿verdad? Los contenedores de 40 pies iCube, que son los contenedores más grandes del mercado, el tamaño de un Smearmark, con una altura un poco mayor en comparación con los contenedores Dry, que son los contenedores normales, 2,40 metros por dentro. Y entonces tú también los tomaste. Comprar artículos de segunda mano es más barato y no siempre es necesario que sean nuevos. Sí, exactamente. Y además también tiene su encanto pensar que los contenedores han dado la vuelta al mundo 3 veces. Eso, yo... Lo encuentro. Genial. Encontramos un poco las abolladuras de los contenedores por su vida marítima dentro de la casa. Entonces eso está súper, y también está el aspecto económico. Y después ahí... Para sostener los 2 contenedores dúo tuviste que crear un arco con vigas metálicas, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces ahí hay un arco que está hecho con vigas metálicas. Los postes son Achers, entonces de 120 y después.
Tenemos un HEB que hoy está incrustado en el aislante y el revestimiento, que es de sección 240 y que sostiene los dos contenedores del piso superior. Sobre este HEB descansan las esquinas Organización Internacional de Normalización de los Contenedores del Piso Superior y están soldadas al arco, y ese arco está colocado. Entonces, como decía hace un momento, sobre una larga viga de concreto con el enmallado y los pilotes debajo. Y del otro lado, los contenedores están apilados. Pero, me decías que no es necesariamente lo suficientemente fuerte los dos contenedores de abajo para sostener los dos de arriba. Hay que poner refuerzos. Entonces, aquí tienes un contenedor en subida marítima hecho para cargar 38 toneladas, si no me equivoco. Pero eso es cuando tienes su estructura íntegra en una casa de contenedores. Ese no es el caso. Por lo tanto, debemos reforzar los contenedores. Entonces aquí, ya encima de la terraza, tenemos 7 metros de largo. Entonces ahí tuvimos que poner travesaños que son perfil en I europeo que vienen a reforzar el piso, ya que se cortaron todas las paredes. Contenedores unidos para abrir el espacio, para al final crear un solo gran espacio. Y después, encima de los otros contenedores, usamos los postes exteriores de los contenedores de abajo para soportar los contenedores de arriba. Pero en el lugar donde no hay postes de contenedores, por ejemplo, aquí hay postes de bajada de carga que bajan directamente frente a las cimentaciones. Entonces, si esquematizo los contenedores de arriba, si quitamos los contenedores de abajo, se sostienen. Hoy en día eso no es posible porque todo está soldado, pero es solo para esquematizar. No podemos tener ese efecto de caja de zapatos aplastada. la segunda parte estructural un poco complicada de tu obra fue hacer una abertura para la escalera. No sé si complicado sea la palabra correcta porque al final se realiza de manera sencilla. Una vez con los contenedores enfrente hay que imaginar cómo está construido un contenedor. Dentro del contenedor tenemos un piso de madera. Ese piso de madera ya lo quitamos. Es un triple marino muy grueso de 30 milímetros. Para quitarlo está atornillado. Como el contenedor tiene 15 años de uso, los tornillos están dañados y es complicado de quitar. Luego hay travesaños metálicos que unen los dos largueros de cada lado. Esos travesaños, si mal no recuerdo, están aún entre ejes de 28 centímetros. Vinimos a cortarlos y creamos nuestra abertura para la escalera. No tienes que preocuparte por cuestiones estructurales. El agujero es demasiado pequeño como para afectar la integridad física del contenedor. Exactamente, porque el contraventeo del contenedor lo realiza todo lo demás. El contraventeo del contenedor lo realiza todo el resto del plano del piso que todavía existe. En conclusión, hacer un piso no es tan difícil. No, no es tan complicado. Al menos no en la escalera. Ya veremos. Más tarde sobre otros puntos. Exactamente. Por dentro dejaste tus paredes de contenedores a la vista. Tú también batallaste durante un mes o más lijando o puliendo. ¿Cómo le hiciste? Bueno, yo pude hacerlo con el arenado. Lijé, lijamos y lijamos. En resumen, insistimos en las zonas que estaban más dañadas. Por lo tanto, es necesario eliminar el óxido para obtener principalmente una superficie plana. Donde el contenedor esté rayado, lije hasta la lámina y después encima de eso. Eso le volvemos a poner un esmalte. En nuestro caso es un esmalte al agua, especialmente diseñado para metal. Y una pintura de calidad, por supuesto, para que sea duradera. Pintura al agua y pistola de pintura, así es. Sí, entonces es un airless, así que es una pistola eléctrica y vinimos a pulverizar con eso, así que va muy rápido. ¿Y la pintura al agua no hace que el contenedor se oxide en ciertos lugares? Entonces tuvimos que poner un primer en las zonas que estaban desnudas y en este caso era un primer contaminante de estaño. Esta pintura te permite fijar los contaminantes a la pared, evitando que se dispersen. Se desprendan, exactamente. De hecho, esta pintura sella la superficie y por lo tanto hace que el ambiente sea más habitable en el día a día. Luego instalaste el piso de parquet y el falso techo, lo que te permitió pasar todas las instalaciones técnicas de la casa. Debido a la falta de paneles de yeso en las paredes, todo debía pasar por un único lugar. Entonces, eso es bastante práctico. ¿Y me decías que aislaste todo? Por fuera, ¿verdad? El objetivo era realmente crear una envoltura. Como sabemos térmicamente, el contenedor de acero realmente no es viable si dejamos partes expuestas al exterior.
Entonces, por debajo, atornillé placas de poliuretano de 10 centímetros de grosor con tornillos autorroscantes directamente en las traviesas. Para las paredes, soldé varillas roscadas sobre las que coloqué mi aislante, siempre 160 milímetros de poliuretano. Luego, después, tenemos un entablado vertical. Las varillas roscadas permiten ajustarlo para obtener una superficie terminada perfectamente recta. Luego tenemos la barrera contra la lluvia que está engrampada encima, perdón. Luego tenemos el contralistón horizontal para recibir el revestimiento, es decir, el acabado. Y por último, para el techo, el aislamiento del techo, realicé cajas de Oriented Strand Board totalmente cerradas, en las cuales se proyectó 40 centímetros de lana de vidrio. Luego una barrera contra la lluvia, nuestro listonado y la lámina de acero para el acabado. ¿Por qué se eligió poner lana de vidrio en el techo y poliuretano en las paredes y el suelo? Para el techo es porque conseguí un trato para obtener el aislante barato, y para el uso del poliuretano es porque es un material imputrescible, así que es el único material en el que confiaba para un aislamiento por el exterior. Sí, porque nunca tienes problemas de humedad o agua que destruiría el aislante. Es inmortal de todas formas. Exactamente. Hoy en día tenemos una barrera contra la lluvia que cubre todo eso, pero hay que saber que esa barrera solo tiene un interés estético para nuestro revestimiento en clairvoy, con fondo negro detrás, sin problemas de impermeabilización. La gran ventaja del poliuretano en autoconstrucción es que es difícil cometer errores al usarlo. No habrá problema de humedad o agua que destruya tu aislante. Sin embargo, hay otras desventajas. Exacto. De entrada, el aislamiento acústico es malo con el poliuretano. Tenemos el desfase térmico, el confort en verano, que obviamente se va a ver reducido. Además, es un producto químico derivado del petróleo, lo que también genera contaminación. Lograste construir tu casa contenedor de 105 metros cuadrados por 80.000 euros. ¿Cómo le hiciste para respetar ese presupuesto, que es bastante Ajustado. De entrada, tengo la suerte de ser artesano en mi vida profesional. He podido tener cuentas profesionales con varios proveedores, lo que me da ventajas, pero eso no lo es todo. Hay otras alternativas, especialmente comprar materiales de segunda mano. Las dos ventanas corredizas aquí son en realidad errores de medición que fueron vendidas en una empresa especializada que recompra todos estos productos no vendidos a los mayoristas. Por ejemplo, para el aislante también, el poliuretano, los paneles de poliuretano son de segunda selección. Lo importé directamente de España, reduciendo a la mitad el costo del aislante y el sistema de calefacción. Me informé bien porque quería un equipo eficiente, pero el sistema que tenemos actualmente no es de una marca conocida y sin embargo es exactamente el mismo sistema que el de marcas muy grandes, solo que con otra etiqueta. Y luego, bueno, el revestimiento, ahí también hicimos un buen ahorro. Es que compramos nuestro revestimiento en Siria, que yo fui después a cepillar al taller. Entonces, conseguimos un revestimiento a 15 euros el metro cuadrado, terminado, y eso la verdad es imbatible. Entonces, ¿no fuiste a las grandes tiendas de bricolaje para comprar todo lo que necesitabas? ¿Hiciste mucho en el suministro profesional? Entonces, para los materiales de obra gruesa, sí, eso sobre todo. Pero además, al construir esta casa, aprendí a amar las grandes tiendas de bricolaje. Porque hay productos de atracción que se encuentran ahí a precios que son simplemente increíbles. Nunca los encontrarás más baratos en otro lado. Me explico, las placas de yeso, los rieles para tabla roca. Todos esos productos de atracción es imposible encontrarlos más baratos que ahí. ¿Puedes detallarme un poco cada parte del precio de tu casa? Las fundaciones costaron 1.500 euros, incluyendo los contenedores, la grúa y el transporte. 10.000 euros. Todos los refuerzos estructurales como vigas, acero y tubos de acero, aproximadamente 4.000 euros, el aislamiento 7.000 euros, el revestimiento 7.000 euros.
El techo, 4.500 euros. La terraza con su estructura, 2.000 euros. El piso, que incluye el nivelado y la pintura de las paredes. Contenedores, 6.500 euros. El sistema de calefacción en su totalidad, 7.000 euros. La plomería, electricidad y red, 3.500 euros. Y después nos quedan 27.000 euros que corresponden al acondicionamiento interior. Es decir, los baños, las habitaciones, los tabiques, etc. Así que en este aspecto podemos reducir considerablemente el costo. Pero ahora depende de qué servicios esperamos en nuestra casa y, sobre todo, qué comodidad de vida queremos tener. Y eso nos da un total de 80.000. Para finalizar este video, hablemos más sobre la autoconstrucción, ya que mencionaste ese tema anteriormente. Al inicio creías que construir tu casa contenedor tomaría 1 año, pero finalmente te llevó 2 años. Yo también pasé por lo mismo. Pensé que en 6 meses tendría una casa, pero me tomó entre 1 año y medio y 2 años. La autoconstrucción es accesible, pero no tan fácil como parece. Y quería que nos contaras un poco tú, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué 2 años para nosotros? Pues porque obviamente a veces hay bajones de ritmo por el trabajo. También profesionalmente, claro, hay que mantener la actividad profesional al mismo tiempo. Entonces yo soy artesano, organizo mi tiempo como quiero, pero aunque no lo parezca, de todos modos tengo restricciones. Y esas restricciones no las puedo evitar. ¿Y cuántos días a la semana trabajabas en eso? Primero vamos a dividirlo en 2. El primer año trabajé muchísimo y en el segundo bajé un poco el ritmo. Hasta hoy mi actividad profesional la he mantenido igual como antes de la construcción. Después de salir de mi trabajo, el cual está justo al lado de la casa, venía directamente a la obra a trabajar con normalidad. Y luego los fines de semana, obviamente, pasaba un poco más de tiempo ahí. No me permitía quedarme después, a las 9 de la noche, para poder pasar tiempo con mi pareja. Y si lo distribuyo durante la semana, es como si trabajara en la casa 5 horas al día, un poco más el fin de semana, un poco menos entre semana. además de tus 40 horas más o menos en tu trabajo? Sí, en mi actividad profesional trabajo de 40 a 50 horas, dependiendo. Y otra vez sobre algunos puntos clave de la construcción. Me daba el tiempo que necesitaba. Como soy artesano y trabajo independientemente, no tenía problema en tomarme un martes para recibir los contenedores. Y si tuvieras un último consejo que dar, o incluso varios, ¿a quienes desean comenzar a construir su vivienda con contenedores marítimos? ¿Cuál sería? Primero, prepara bien el proyecto. Si es un proyecto de autoconstrucción total. Para mí, el único participante externo indispensable va a ser la oficina de estudios estructurales. Sobre todo si tienen un proyecto como el mío, con un segundo piso. Pero bueno, en un proyecto de autoconstrucción lo que también es complicado es que hay un aislamiento. Al final, inevitablemente uno se aísla de su círculo cercano porque está completamente enfocado en la obra, etc. Este es un consejo que tengo para los futuros autoconstructores. Tengan precaución porque uno no se percata, pero sin que uno lo note, eso puede tener consecuencias catastróficas en nuestro entorno y sobre todo en el ánimo. Y creo que por eso bajé un poco la intensidad en el segundo año. En algún momento uno enloquece, ya que pensar constantemente en lo mismo día y noche nos impide dormir, entre otras cosas. La vida social es fundamental y requerimos todas esas interacciones. No cometeré el mismo error 2 veces. Si vuelvo a empezar una autoconstrucción, lo cual probablemente suceda en el futuro, yo me encargaré de mi tiempo de manera diferente. ¿Y al final no te arrepientes de la casa que elegiste? No me arrepiento en absoluto. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Es una buena manera de terminar. Gracias por ver. Dejen sus preguntas en los comentarios. Ambos revisaremos para responder todas las preguntas, incluyendo las más técnicas o cualquier otra consulta. Y bueno, nos vemos muy pronto para más reportajes de casas contenedor, casas ecológicas y otros videos en el canal de YouTube. Gracias por habernos recibido. Saludos.